inspired, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Ahí estamos. Buenas tardes. Gracias por engancharse a los que están del otro lado. Esto es PBA, Parecemos Buenos Amigos, streaming político de Infocielo, donde repasamos la agenda política. Deberíamos enfocarnos más en la de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un poquito de todo. Jueves 19:09. Estamos arrancando 10 minutos tarde. Esto es culpa de nuestro productor Gonzalo Ochoa, a quien ya le reclamé en repetidas ocasiones que seamos más puntuales por respeto a ustedes que están del otro lado, pero no hay caso. Tronará el escarmiento. Hoy me acompaña Julián Portela, abogado constitucionalista, mi constitucionalista de confianza, hombre que escribe y mucho sobre la provincia de Buenos Aires, que es algo que no abunda. Gracias, Julián, por estar hoy acá con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Para mí es un placer. Este es uno de los pocos espacios donde los bonaerenses podemos analizar con tranquilidad no solo la realidad y la coyuntura, sino también un poco lo que debería ser, ¿no? Y creo que celebro un poco que sigas promoviendo eso. Estoy solito. En solitario. Increíble, la provincia más grande del país, 40% de la población, 40% del PBI, todo lo que repetimos ya como un viejo mantra. Y así todo tenemos que construir discurso político y práctica política en los intersticios que nos deja la agenda disque nacional, más bien porteña, ¿no? Tal cual. Siempre nos quejamos lo mismo. Bueno, es un poco nuestro karma, ¿no? Yo lo hemos comentado alguna vez también en privado y analizando un poco la realidad. Nuestra provincia está asignada como ninguna otra a lo nacional. No conozco provincias que tengan tan condicionado también su agenda política a la política nacional de turno. Este es un lindo momento también para analizar eso, porque tenemos gobiernos de distinto color, de muy distinto color en ambos lugares. Sí. Y bueno, como digo siempre, estas situaciones también permiten analizar la mayoría de edad de las instituciones, ver hasta dónde funcionan cada una de los alcances que puede tener un gobierno en situación de crisis. Las crisis son oportunidades, no lo digo yo, lo dicen hace 1000 años los chinos. Hace ¿no? miles de años los chinos. que se repite eso. Oportun crisis, sintetizó Homero Simpson, creo. Che, gran capítulo. Habíamos hablado, me acuerdo, allá por marzo, viste que estaba todo este quilombo del Pacto de San José de Flores, cómo podía reaccionar políticamente la provincia de Buenos Aires ante lo que se consolidó como un avasallamiento, como un ataque de parte del gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, que está fundado en el sencillo hecho de que no le gusta el gobernador de turno.
¿no? Esto de te saco horas, te recorto fondos que están fijados por ley, tipo el FONID y algún otro más, te saco todas las obras, todo, y bueno, porque no me gusta porque sos un comunista o porque sos un peronista o lo que sea. Y en ese momento se hablaba de que la provincia podía llegar a acuñar monedas, a exportar por su cuenta y un montón de cuestiones más. Y tocábamos medio de costado, porque todavía no era una realidad, el pacto de Mayo, perdón, casi igual de San José de Flores, el pacto de Mayo que vuelve a convocar al presidente para que se firme con un decálogo de puntos sobre los que vos ya esbozaste algún análisis que me gustó mucho y que yo, por lo que entendí, es casi todo lo que está plasmado en el pacto de Mayo está inscrito en un pacto anterior que se llama Constitución Nacional. Así es. Que es el verdadero Pacto de Mayo, porque se sancionó el 1 de mayo de 1853. No como este Pacto de Mayo, que si se firmara se va a hacer en julio. O sea, ni eso, hermano. Pero, a ver, contámelo. Si querés yo busco el punteíto, voy buscando el punteíto del nuevo Sí, decálogo del Pacto de Mayo. Sí, Pero es el plan de gobierno. sí. Mira, si algo se le puede reconocer a este gobierno actual a nivel nacional es que hay cierta coherencia. O sea, eso es real. Sí. Ellos van por todo, analizan y gobiernan en función de un programa muy corto, que virtualmente se reduce en la palabra ajuste, Sí. y un estado mínimo, y en función de eso implementa todo el resto de las políticas de gobierno. O sea, los otros 10 puntos son como para darle un poquito de poesía al asunto. Exacto. Más que eso no. O sea, está claro, y además el discurso electoral por eso hablaba, reconozcamos primero que nada cierta coherencia, es Sí. lo que prometió. Hay Sí. dos cosas desde lo político que hay que reconocerle y valorarle a este gobierno. Primero es eso, a diferencia de todos los otros que ajustaron previamente, no mintió, dijo yo vengo a ajustar. Por ahí podemos discutir quién es la casta a la que vino a ajustar, ¿no? Porque ahí hay una ambivalencia. Obviamente. Y lo otro es la iniciativa política, que Impresionante. no la sueltan 10 segundos. Siempre tienen una zanahoria para ponerte delante de la nariz Impresionante. y llevarte donde ellos Eso hay quieren. que reconocérselo. Hay que reconocerlo también, acá yo soy constitucionalista, soy profe de Derecho Constitucional en la UNEDP, y a los alumnos les vivo tratando de explicar también que el análisis de mi ciencia, el constitucionalismo, que es una parte de la ciencia jurídica, mezcla política y derecho. Eso es la parte que más me interesa, porque si no sería muy statu quo, muy analizar la A realidad. ver, explícamelo, me gusta. Bueno, el constitucionalismo es el análisis de la ciencia política y del derecho. Es la Sí. mezcla de las dos. Entonces, analizamos la norma, pero también analizamos qué necesitan los políticos para llevar adelante un plan de gobierno. En este contexto, esta coherencia que menciono merece separar ambas áreas y ver que hay un presidente que se lleva puesto todo e instala una agenda de gobierno. Lo hizo a los 2 días, 3 días de asumir el mandato y presentó un DNU, que era una barrabasada jurídica. De Sí. hecho, fue inmediatamente impugnado en sede judicial y no hubo un juzgado que lo defienda, digamos, pero instaló una agenda de gobierno. Sí. O sea, él dijo, no lo digo retórico, lo hago material. Y después avanzó con más o menos lo mismo, que es el proyecto de ley de bases, y la fue recortando hasta que ni siquiera quedaron bases, quedaron, yo diría, asentaderas, porque Sí. no fue una base. Pilotines. Pero quedó como hecho político, y lo que hizo fue mantener la agenda política marcada por su signo. ¿Qué ocurre acá? Bueno, ocurre algo muy grande, algo lo dijo el gobernador el otro día y también lo ha El replicado nuestro, Kicillof. Kicillof, el de la provincia de Buenos Aires, y lo han replicado algunos otros gobernadores con menor énfasis, si se quiere, Sí. que es que Menos entusiasmo. con mucho menos entusiasmo, pero hacen valer que esa ley de bases, que algunas pocas provincias acompañaron con muy poca gana y más bien coercionados, esa ley de bases aporta muy poco a las provincias. Sí. Aporta muy poco, en el caso de la provincia de Buenos Aires no hay ni una coma, dijo creo el gobernador, que ayude Ni a un los bonaerenses. artículo. Que ayude a los bonaerenses. Y acá entra un poco lo que nosotros veníamos diciendo en ese momento. Tenemos un presidente que va a seguir esta línea, o sea, todo indica que no va a sorprender, sino que va a seguir esta línea, que es ajuste, ajuste y ajuste, una visión exclusivamente economicista. Tenemos la paradoja, hay muchas paradojas en este momento, Sí. alguna lo puse en el artículo, la primera es que tenemos una fórmula presidencial Toda porteña. enteramente porteña, y más que porteña, casi diría de Barrio Norte, porque son de ni siquiera conocen Barracas, me parece, la cosmovisión es muy acotada, Sí. y de hecho
estamos en un momento donde todo lo que proponen es porteño. De hecho, están proponiendo 2 jueces a la Corte, donde ya tenemos un porteño, y solo 2 del interior, y proponen 2 porteños. Sí, van por todo. Pero todo, Diría creo Cristina que a Rivadavia no llegó a tanto. O sea, estamos en un momento demasiado unitarista, una visión demasiado centrípeta, todo se mire desde el ombligo es el obelisco, ¿eh? No es mucho más que eso. Y estamos en un momento donde los bonaerenses somos absolutamente interior. Hay que reconocernos como parte del interior porque estamos muy lejos de esa cosmovisión. Vos sabés que tomo lo que decís y lo llevo un poquito más. A mí me parece que ni siquiera es una visión porteñista, es una visión extranjera. Me parece que se está poniendo el país en función de intereses que no son los del país y se está haciendo el acomodamiento jurídico, político, institucional para que eso funcione. Ni siquiera es porteña la visión. No puedo identificar a ninguno de los dirigentes de primera línea geográficamente, territorialmente, en ningún punto de Argentina. Incluso ahora es cuestión de hora para que llegue Federico Sturzenegger al gobierno, para que se sume. Y son todos tipos que uno vincula directamente a Washington. Satélites de una política que no se fabrica acá. Pero, digamos, concediendo que lo mío le falta sustento en evidencia, lo tuyo está bien, te lo concedo. Son hechos concretos, o sea, todo lo que están haciendo. Es más, pongo un ejemplo más en el cual participé, ¿no? Yo con los alumnos. Yo no soy muy propicio a la protesta universitaria porque, sinceramente, entiendo que mucho de la visibilización de esa cuestión, que es importantísima y hace a la identidad argentina, que es la universidad pública gratuita, muchas veces no se ve y entonces si uno para o adhiere, no suele tener tanta vida. Este año directamente yo marché, creo que es la primera vez que marcho con la universidad, sí, cuando fue la famosa marcha universitaria, y incluso hice clase pública con mis alumnos, obviamente fue voluntario, se les puso muertos de frío enfrente a Joaquín B. González en el rectorado, y varios... Una gran prueba de voluntad. Muchas, sobre todo por el frío que hacía y de los alumnos particularmente. Pero digo, la primera reacción a toda esa gran movida que hubo, no solo de la comunidad universitaria, alumnos, docentes y no docentes, sí, sino de la sociedad toda, fue brindar un gesto a la uva, nada más. Claro. O sea, nuevamente la visión es muy corta. Pero por el llanto del resto de ¿fue a la uva o fue a un legislador que podía mover un par de legisladores más en el Congreso? Ojo ahí. Pero vos tenés una mirada un poco más efectiva o efectista de lo que fue la medida. A mí sí, lo que me asusta es que todo reacciona a nivel siempre muy corto, no pasa la General Paz el análisis, casi diría no pasa de la zona norte del obelisco. Y eso, no por la UBA, que perfectamente le correspondía, y de hecho la presión del Comité de Rectores Nacionales, que dijo o es para uno o es para todos, hizo que se habilitara. Obviamente sí, una disputa ahí, sobre todo salarial, se paga, no se ha actualizado, lo único que se actualizaron fueron partidas de gastos. Tenemos ahí una jugada fuerte, pero también es como todo en un sistema constitucional. Es un momento de tensión donde también la sociedad se reconfigura. O se entrega y dice, está bien, anda por todo, o hay zonas donde no se puede avanzar. Claro. Es un lindo momento y las provincias en general, pero la provincia de Buenos Aires en particular, también tiene una oportunidad. Una oportunidad, vos decías, como demostrar madurez de su sistema político. Porque, digamos, plantarse y medirse hasta dónde le da plantándose a un gobierno central que permanentemente la avasalla. Desde hace 40 años que hablamos de los puntos de coparticipación, que fue forzada a ceder o que voluntariamente hasta dónde se dio. De ahí en adelante todo derrota. Es una oportunidad, vos decís. Yo digo que esto viene incluso de más atrás y lo hemos hablado en algún momento. Los bonaerenses tenemos un tema de identidad. Uno va a provincias mucho más chicas y más nuevas. Pongo a Tierra del Fuego como el ejemplo más paradigmático, la provincia más chica, y uno los ve, los escucha y hablan con tonada cordobesa o rosarina, porque son todos nacidos en otros lugares, sí, y sin embargo tienen una identidad, tienen una bandera, tienen un himno, defienden los fueguinos, y uno viene a la provincia y la provincia defiende zonas. De hecho, vos y yo nos configuramos más que nada como platenses o de la región capital, Tranquilauquen, en todo el oeste, nos reconocemos, pero nos reconocemos como muchas regiones. Sí. Mar del Plata otra cosa, Bahía es totalmente otra cosa. La identidad bonaerense no existe. Es más regional, pero el problema es que alguien se está aprovechando de eso. Y estoy hablando más que nada de este criterio unitarista donde
Sí hay una identidad porteña muy clara, es una metrópoli impresionante, la ciudad de Buenos Aires, el porteño tiene su identidad, defiende a rajatabla lo suyo, de hecho lo está haciendo ahora, y de hecho va a obtener el recupero, tanto en corte como gesto político, porque ya lo anunció el presidente, le va a devolver lo que había dado a la provincia de Buenos Aires, de parte de una coparticipación, la parte que le corresponde a Nación. Hay un porcentaje muy chico que había cedido a la provincia, se le había dado primero Macri al gobierno de la ciudad discrecionalmente. Eso estaría interesante rastrearlo de nuevo. Bien. Llega Macri al gobierno, discrecionalmente agarra un poco de la coparticipación y se le corresponde al Estado Nacional. Que es de la parte que se queda Nación. Casi la mitad le corresponde al Estado Nacional, ¿no? Y se la da a la ciudad de Buenos Aires. Que es donde él había salido, su matriz política. Que no la necesita, fue el distrito más rico. Sí, más rico escandalosamente. Luego viene Alberto Fernández. Hay una crisis policial acá. Hay en el marco de una crisis policial muy grande acá, dice, bueno, esto te lo dieron indebidamente, vení un poco para acá, se lo vamos a dar a la provincia de Buenos Aires para justamente hacerle frente a la guita que le hacía falta para pagar sueldos, chalecos, una parte se fue para el servicio alimentario escolar, digo, muchas urgencias que tenía la provincia de Buenos Aires. Y ahora, luego, mejor dicho, la Corte Suprema de la Nación, también medio porteño-céntrica, dice esto estuvo mal, hay que restituirle esos puntos de coparticipación. Finalmente se los van a restituir, pero no a expensas de la provincia de Buenos Aires, sino a expensas nuevamente de la parte que se queda a la Nación de esa recaudación. Pero se perjudica a la provincia porque se le deja de transferir ese monto. De hecho, no lo están transfiriendo ahora. Exactamente. Ahí habría que hacer el peronismo, toda la dirigencia peronista sobre todo, tendría que ser un mea culpa, porque eso nunca se transformó en una ley, quedó con un decreto que vinieron y lo borraron de un plumazo, que quedó en una posición débil para ser defendida y lo sacaron, lo cortó Milei como a tantos otros. Entonces ahora, nuevamente favorecida la ciudad de Buenos Aires. Escúchame, pará, yo le voy a invitar a Juan, ¿estás como para sumarte? ¿O estás con te dejo terminar el cafecito? O tráelo, trae el agua. Vamos a sumar a la mesa, porque justamente estamos hablando de relaciones de la provincia con el gobierno nacional y con otras jurisdicciones. Vamos a sumar a Juan Manuel Padín, que es subsecretario, lo voy a leer a título porque es largo, subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien si te digo que sos el canciller de Kicillof? No, un montón. Acércate al micrófono, porfa. En cabeza del ministro de Gobierno. Y cuidado que esto, sostenelo para que no se te venga encima y te conviertas en un meme. Juan, gracias por sumarte. Ahí estábamos, lo venías escuchando. Feliz cumpleaños, bueno, no tendré hijo, no importa. Veníamos hablando justamente de la relación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional, que es hostil, y con otras provincias. Y Julián nos viene diciendo hace rato, nos viene insistiendo, ojo con que la provincia no muestre madurez política de una vez. Esto trasciende al gobierno de Kicillof, sino a la relación que tiene históricamente con el gobierno central y otras provincias, y se salga del esquema de la coparticipación federal, que podría. Por una ley provincial puede. Solamente con el aval de la legislatura, para que no rompe ninguna ley federal, no comete ningún delito. Unilateralmente lo decide. Total, nada que ver con la independencia de la provincia, ninguna tontería de esas. Nada. ¿Por qué? Es una decisión Porque política. la Constitución dice que a los impuestos los recaudan las provincias, que primariamente, y de esos se delegó esa facultad de recaudar. Provisoriamente nunca la renunció. Hasta que la provincia quiera. En realidad, hasta que desadhiera. Este es un sistema por el cual recauda Nación por una cuestión de comodidad también de las provincias, no solo de la provincia de Buenos Aires. Sí. En algún momento las provincias pueden decidir salirse. Es complejo, no hay nada sencillo, es complejo porque inmediatamente se dejan de percibir en forma automática fondos, eso uno se da cuenta, ¿no? Pero lo que debería generarse para compensar eso, dicho esto, quiero hacer una sola mención que vos hiciste referencia, pero tiene que quedar bien de claro. La provincia virtualmente es perjudicada con casi la mitad de lo que aporta, ¿no? Aporta el 38% del PBI nacional y recibe el 21%. Sí. Ahora el 21% de nuevo, porque nos sacan el 1,5%. Ese que antes habíamos llegado casi a 23%. ¿Vos cómo la de Juan? Bueno, difícil. Es cierto que es una situación compleja respecto al tema de los recursos. Acércate bien al tal y como lo comentaban. Sí. Y además se agrega, en esa cuestión estructural que tiene que ver en la diferencia entre lo que aporta la provincia y lo que recibe, ahora se agrega en un contexto muy particular, como decía
el gobernador el otro día, que dejaron de transferir fondos por el equivalente a 6,3 billones de pesos. Eso, ¿tenés más o menos a cuánto equivale del presupuesto actual? Mira, no tengo el dato exacto, lo que sí te puedo decir es que gran parte de eso, el 70%, tiene que ver justamente, entre otras cuestiones, con lo que es obra pública, ¿no? Sí. Haber frenado totalmente la obra pública en obras comprometidas. En obras comprometidas que tenían un destino muy específico, que era, entre otras cosas, ¿no? Construir rutas, caminos, escuelas, cloacas, Sí. viviendas, cuestiones que son fundamentales y que la provincia, al igual que muchas otras provincias, por supuesto, lo necesitan y tienen que ver con derechos elementales de la población. Por eso es una cuestión crítica, y hace poco salió una nota donde caracterizaba un poco el gobernador los primeros 7 meses del gobierno de Milei desde la cuestión económica, donde se titulaba La economía de la crueldad, porque la verdad que la lógica es absolutamente cruel, ¿no? Es un ajuste que tiene, obviamente, entre los principales componentes, no solo la cuestión de obra pública y lo que eso significa para la vida concreta de millones de bonaerenses en este caso, sino que está vinculado con el recorte de jubilaciones, ¿no? Con la quita de transferencias y la imposibilidad entonces que le deja a los estados provinciales y municipales de dar respuesta a un montón de necesidades. Recién hablábamos hasta el SAE, hasta la guita de los sueldos de la policía, los chalecos, el SAE, el servicio alimentario, los comedores escolares, Sí. básicamente. Por eso, y además después la cuestión de los recursos, qué rol tiene la provincia, qué rol tiene la nación, es una discusión en sí misma, es una discusión compleja. Nosotros lo que pensamos es que hay que fortalecer el federalismo y que, por supuesto, el Estado Nacional tiene que estar guiado por otra lógica. Ustedes Es lo dijeron- que en general sucede con cualquier Estado que busca el desarrollo y cualquier Estado que está desarrollado hoy, que trabaja en conjunto con otras jurisdicciones para impulsar el desarrollo y no para hacer una transferencia brutal de ingresos como esta, que justamente no va a impulsar el desarrollo, sino que va a generar una sociedad totalmente desigual. Una palabra que usaron ustedes, yo no me acuerdo si era desintegración, pero en un punto pareciera como que la presión que se está ejerciendo sobre la provincia de Buenos Aires y sobre otras provincias, la disolución, estaría como generando un caldo de cultivo para que se produzca la disolución nacional. Kicillof habló de eso varias veces, ¿no? O sea, te lo advertí. Y sucedió, perdón. Sucedió. perdón. Escuchá, Sí. medio que eso es lo que se busca. Si vos salís del esquema de coparticipación, creo que estás también yendo para ahí, ¿o no? No, desde lo jurídico no, que es un poco el límite a lo político, ¿no? Justo lo que veníamos hablando de constitucionalismo, yo como profe de Derecho Constitucional, lo primero que uno tiene que identificar es cuál es el límite. El límite es la ley. Sí. En eso estamos todos de acuerdo. Creo que hasta de cualquier amplio margen ideológico que uno tomarlo, sabe que la ley es el límite. Sí. El problema central acá es, hay dos discursos ideológicos muy claros. El gobierno, como habíamos mencionado, si hay algo que hay que rescatarle es la coherencia. Van por el ajuste total. Sí. Esto está claro, no se puede negar. También es cierto que hay una parte importante de la ciudadanía, incluso bonaerense, no toda, por algo hay un gobierno provincial distinto, pero hay una parte importante, como académico, aclaro esto, Sí. que manifestó que algo había que hacer. Algo Sí. había que hacer, que el status quo, lo que había que retocarlo, principalmente por ahí, hasta en ciertos mecanismos de eficientizar el gasto. Yo no creo que haya habido una carta blanca para hacer un ajuste como el que está viendo, pero Sí. bueno, eso es lo que interpreta el gobierno actual. Ahora, el problema es, del otro lado uno puede plantarse y decir, bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero también tiene que tomar medidas, porque si no, no puede cumplir el mandato que le dieron a nivel provincial y local también, porque los municipios son rehenes también de esto. Sí, Tengamos en cuenta que se cortaron los ATN, se cortaron los aportes directos del Tesoro Nacional, que además tenían sus defectos, porque esmereleaban el federalismo, sobre todo el del gobierno provincial, de todos, pero un aporte directo de la presidencia, sea de la coyuntura que sea, a un intendente, lo que está haciendo es puenteando al gobernador. Total. Y eso le quita poder. Incluso Sabemos que la el presupuesto es posibilidad de que a un gobernador decirle que sí o que no también es bastante. Jode bastante el federalismo. El otro día hablábamos de esto como análisis político. ¿Cuál es el límite de la estrategia de Kicillof que hasta ahora viene diciendo, qué sé yo, Milei no hace un gasoducto, bueno, lo voy a hacer yo al gasoducto. Milei financia las universidades, bueno, yo les voy a hacer las obras a la universidad. Los medicamentos oncológicos. Los hacerlo. medicamentos oncológicos. Hay un límite ahí que es presupuestario, ¿no? Vos que estás mínimamente habrás escuchado. ¿Cuál es el plan? Por supuesto que hay un límite que es presupuestario y el Estado provincial no puede cubrir el hueco que deja
que deja el gobierno nacional con una estrategia de ahogamiento financiero extremo. Sí. Hay algunas respuestas que puede ir dando y es un poco también lo que planteaba el gobernador el otro día, que es, por supuesto, hay que crear una malla de contención sobre el avance sobre determinados derechos que tiene el gobierno nacional, pero por supuesto la solución no es esa, la solución no es esa porque además en términos de recursos tampoco está la capacidad para dar ese tipo de respuesta. Estás muy jugado de recursos. Sino que la solución obviamente es revertir este tipo de proceso, por supuesto en el marco de otro proyecto y volver a recorrer un sendero de desarrollo. Hay que plantear otro modelo de país. Nosotros estamos convencidos de eso, que ese es el camino Pero que si hay vos que sos recorrer. vos sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires y se te dio la facultad de gobernar solo en la provincia de Buenos Aires, digo, o sea, ¿hasta dónde tenés legitimidad para plantear otro modelo del país cuando el grueso del país votó otra cosa? Entonces ya estamos, Sí. a mí me parece que estamos pensando 3 años. No, yo creo que hubo una elección con las particularidades que tiene, en un contexto que en términos nacionales es complejo en sí mismo, pero hay un contexto internacional que también es muy complejo. A ver. Nosotros vemos, hay diferentes etapas, no quiero alargarme mucho, pero en principio lo que vemos cuando uno saca un poco la visión de la Argentina, inclusive de la provincia, lo que ves que hay una economía en general que tiene bajo crecimiento, y en términos históricos es una economía que crece poco, en una región que en los últimos 50 años, cuando uno revisa los últimos informes de la CEPAL, por ejemplo, está en la fase de menor crecimiento desde los 50 hasta acá. Vendría a ser desde 2010 hasta 2014. Ahí tenés un crecimiento tendencial de 1,6%. La economía argentina hace varios años, hace por lo menos 12, 13 años, Sí. que evidentemente no crece, hay un problema de crecimiento, tiene un estancamiento relativo, independientemente de los tipos de políticas que hubo, etcétera, y la situación particular. Y en ese contexto regional, vemos que hay diferentes cambios de gobierno y a muchos les cuesta hacer pie. Es difícil dar una respuesta a las complejidades que tiene la región cuando uno tiene una economía que no va creciendo y tiene problemas múltiples. Y lo vamos viendo en un montón de gobiernos. Yo creo que la gente, por supuesto, hizo un gran llamado de atención y un viraje a la hora de votar a Milei, pero nadie le da un cheque en blanco a nadie. Igual y en no el caso te- de Milei tampoco va a suceder. A vos, no sé cuál es tu situación de calle, digamos. A mí me da, en general, sospecho que los políticos viven y habitan en microclimas. Algo que yo noto mucho cuando hablo con mi focus group de vida real es que hay mucha gente diciendo, por más que me vaya mal, yo voy a aguantar para que tal o cual no vuelva más, lo cual es tremendo, porque me parece que no hay un análisis bueno de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Vos lo percibís a eso? Como que hay una bronca que no se va, aún a pesar... Hay gente que te dice, yo estoy ajustando, corté Netflix, corté un montón de cuestiones, de gustos que me daba, estoy viendo que no voy a poder ahorrar y es más que voy a tener que quemar mis ahorros para, no sé, irme de vacaciones o cambiar la rueda del auto o lo que sea. Pero no importa, hago este sacrificio con tal de que esto no pase más. ¿Eso lo perciben? ¿Y cómo lo analizan? Yo creo que seguramente hay un núcleo que tiene mucho enojo, después hay sectores que tienen una posición tomada y que ideológicamente es muy fuerte y es contraria a la visión que tenemos nosotros. Pero también creo que estas cuestiones tienen su volatilidad. Porque de hecho cuando vos lo vas pensando históricamente, el macrismo en el 2017 había ganado, había tenido un triunfo contundente, incluso en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y en abril de 2018 estaban entrando en una crisis que finalmente se los llevó puestos. Y de ese tipo de ejemplos hay un montón. La imagen que tenía en su momento de la Rúa en el gobierno era inclusive muy alta, pocos meses antes de tener la crisis que tuvo. Sí. Entonces, creo que también las sensaciones, las opciones van cambiando y se va conformando el escenario y la coyuntura va pesando vos mucho. decís que una cosa es decir, yo me la aguanto con tal de tal cosa, y otra cosa es efectivamente aguantársela. Cuando esto sea una realidad y no una perspectiva negativa, una hipótesis, con plazos, cuando sea una realidad, va a cambiar drásticamente la cosa. Yo confío plenamente en que la gente, todo el mundo tiene esa capacidad crítica de entender que en algún momento hay algo que no da respuesta o que no ese es el lugar y que va a ir probando otras alternativas. Sí. Y la verdad que creo que este tipo de modelo no va a dar ningún tipo de respuesta. No va a dar ningún tipo de respuesta y me parece que
que, por supuesto que el esfuerzo tiene que estar dado en evitar algunas de las consecuencias más nefastas que tiene y poder ir pensando otros caminos alternativos. Bueno, después habrá que ver cómo va evolucionando la situación y tener una oferta que sea lo suficientemente atractiva como para que la gente diga, bueno, acá hay un camino, hay una opción, Sí. y que el peronismo en sí mismo pueda tener también otra oportunidad de gobierno, con un montón de cosas a revisar, ¿no? Sí. Como No, siempre. no, estaba escuchando atentamente Juan, lo que decías. Juan, ¿vos sos de La Plata, no? No, yo no soy de La Plata, no. Pero Vivo en decide Chapadmalal, dónde- vivo decide en dónde. Chapadmalal, en Chapadmalal, Ah, mira. en Mar del Plata. No, básicamente tenía que ver un poco con esta paradoja que estábamos hablando recién de lo institucional y lo político coyuntural, ¿no? Yo coincido en muchas de las cosas que dijo recién, particularmente que la cultura del desencanto que ha pasado y está pasando en muchos lugares. Francia acaba de tener una elección histórica también, con la ultraderecha ganando, Sí. que si bien estaba amenazando siempre, hacía mucho que no pagaba. Parecía como que se había retirado atenuado, bastante y en está, las y está, últimas, y sí. está, y cada vez que aparece el tema de la inmigración y el hackeo, aparece de nuevo en jaque toda la gobernabilidad de los países que no son de derecha. En toda Latinoamérica está ocurriendo bueno, de hecho Uruguay está la calle Pou, que no es la ultraderecha, pero es la parte, si se quiere, más conservadora dentro del sistema político, y además llegó con Cabildo Abierto, que es muy de derecha, en la coalición, y así varios países, también Paraguay. Yo lo que coincido con él es que hay un límite para la cultura del desencanto, y es, bueno, estoy con bronca, le voto en contra, que es un poco el mismo análisis que vemos muchos con este tipo de gobierno, pero si no construye algo en forma Claro. inmediata y se queda monotemático con el tema de economía, y es casi inflación, diría, ni siquiera economía, porque la economía hay economía social, hay economía, y están apostando todo a una variable que tampoco está cerrando demasiado. Pero creo que ahí es donde uno, desde lo institucional, por eso me pongo constitucionalista y no celebro no tener ningún condicionamiento de tipo ideológico para poder opinar esto, si bien lo tengo con el republicanismo, me parece que es un gran momento también para ser estadista y mirar un poco más allá. Ahí es donde uno le puede pedir a las grandes figuras nacionales, y sin duda el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo es, que mire más allá y diga, bueno, aprovechemos también, esto es una situación donde se puede sacar rédito político, porque realmente si fracasa el gobierno nacional, a pesar de que se le está marcando los errores, no descuide lo social, esta es una sociedad que tiene además no solo la misión de bajar la inflación, sino muchas otras misiones y trascendentales, pero también tiene que ver que es el líder del gobierno bonaerense. Y los bonaerenses tenemos varios temas pendientes que es el momento, puede ser la oportunidad de posicionarnos. El tema de coparticipación es uno. Sí. No nos van a dar el resto de las 23 provincias, no nos van a dar nunca lo que nos corresponde. Jamás lo van a hacer porque viven de eso. Salvo Santa Fe y Córdoba, que son las únicas que también tienen un pequeño perjuicio, ni nos van a dar los diputados que nos corresponde, Sí. que hoy por hoy serían más cercanos a 110 que los 70 que tenemos congelados hace 45 años. Esto amerita un asterisco para explicar. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados en el Congreso de la Nación, pero esa cantidad tendría que estar en relación a la cantidad de población que tiene la provincia. Y si se actualizara ese número por la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, le corresponderían más de 100. Sí, 105, si mal no recuerdo. 105. Y creciendo. Y Le eso damos ocurre- 5, denos 100, los 5 es de ¿Quién vuelta. los tiene? Bueno, tienen las provincias chicas porque tienen un mínimo de 5. Yo puse el ejemplo de Tierra del Fuego, que me cae bárbaro, me encanta, he ido a dar clase muchas veces. Y son divinos los fueguinos, pero tienen 5 diputados cuando tienen población para uno. ¿Quién le está Claro. dando a los otros 4? Ja, papá, siempre. Claro. Y casi todos, salvo Santa Fe y Córdoba, ocurre lo mismo. Y lo mismo ocurre con La Plata, y no es una casualidad. La Plata es el dinero, el presupuesto. Ocurre porque tenemos diputados acotados. Y encima estamos divididos. No es que actuamos solidariamente. No. Actuamos por bloques partidarios, cuando en realidad si es algo que le toca a Tierra del Fuego, los 5 van a votar lo mismo. ¿Puedo afilar Sí. el cuchillo y tomar esto que estás diciendo? A ver. Este es un mensaje para Graciela Ocaña, que fue electa como diputada por la provincia de Buenos Aires, creo que fue cabeza de lista en 2017. Y cuando ocurrió esto que contábamos recién de la coparticipación, de los puntos que Alberto Fernández recuperó del otro lado de General Paz y lo trajo para acá en el medio de una crisis, se empezó a autopercibir porteña y reclamó a favor de la capital federal. Esto que vos decías de... Tenemos una gobernadora, ex gobernadora, que también votó para la ciudad, es diputada de la ciudad, en eso tiene coherencia, pero fue gobernadora hasta hace poco y se olvidó de su pasado en la gestión. Claro. O sea, eso está ocurriendo también por temas de identidad. Algo lo mencionamos y excede un poco la coyuntura, pero lo que necesitamos es diputados bonaerenses. Claro. Que defiendan Chapadmalal, Mar del Plata, toda la
Y también que defiendan nuestro futuro en común. Hoy por hoy, para mí el gobernador tiene una misión que es, tiene una visión nacional, sin duda, indudable, porque es líder de la oposición, pero también es líder de una provincia que está hackeada presupuestariamente y va a estar peor. Voy a retomar esto eso es también. algo que uno Va a estar peor, sí, económicamente, constitucionalmente lo ve, porque el ajuste va a seguir. A él lo eligieron para otra cosa, que es hacer obras, terminar. No va a poder mucha cumplirlo obra. en su mandato, No claro. lo va a poder cumplir si respetamos a rajatabla, si es coherente el gobierno nacional con la política de ajuste. ¿Qué es lo que puede hacer? Uno le tiene que tirar abrir un menú de ofertas, que incluye medidas fuertes a veces. Sí. Como puede ser salir de la coparticipación y que vengan a buscarnos después y que nos ofrezcan otro menú, trato, otro otro acuerdo. menú de coparticipación. Yo no estoy diciendo... Retomo una y cosa estoy diciendo también. sin salir del sistema federal, sin incumplir No, ninguna, la sin ley de cometer coparticipación. ningún delito. No es hacer independiente a la provincia de Buenos Aires, que es medio país, pero sí... Es más, sería plantarse cumplir y con la decir, Constitución. Basta de ser el burrito del teniente donde todos cargan y no lo sentimos. El bonaerense no sabe que le están sacando la mitad de lo que le corresponde. No lo sabe, no es que es generoso. Me gusta no se da ese cuenta. enfoque tenemos que usar. Nos están sacando la mitad de lo que nos corresponde. Pero además hay otra cosa más que tendría de valioso que se avance en este sentido, es darle previsibilidad a futuro de saber que cada vez que un gobierno central, porque no le gusta, que ha pasado incluso cuando eran del mismo signo político, porque no le gusta el gobernador de turno que en la provincia de Buenos Aires, lo puede ahogar financieramente para presionarlo políticamente, no, bueno, no podés, tu límite es este. Digo, más allá de esta situación puntual, darle previsibilidad y darle herramientas a los tipos que vengan a gobernar la provincia de Buenos Aires de que puedan cumplir el mandato que le dio la... Tenemos que Sí. hacer algo con esto. Vos No, cada por vez que hablo supuesto, con Julián, pero Se te enoja, se enoja. me pongo la vincha de Rambo y salgo. Yo bonaerense. ¿Qué? Yo bonaerense. No, yo lo que digo es, muchas veces el gobernador planteó el tema en múltiples oportunidades, es un tema recurrente y sobre el que nosotros llamamos la atención. Pero digo, también Argentina es un país federal, en lo cual nosotros creemos, no existen provincias fuertes en el marco de un país débil. Digo, hay Sí. una cuestión que tiene que ver obviamente con cómo nos pensamos nosotros como nación, con qué lógica tienen que tener esos recursos, con qué papel tiene que tener la nación. Entonces creo que además de la discusión fiscal, ¿no? Hay todo otro conjunto de discusiones que pueden hacer que nosotros tengamos una sociedad desarrollada, que tengamos un país con una matriz productiva diversificada y con una buena calidad de vida, o no, que tiene que ver no solo con lo fiscal, sino también con lo productivo, con algunas cuestiones que hacen a nuestra soberanía. Digo, me parece la discusión, por supuesto, es compleja, tiene un montón de aristas. La cuestión fiscal es una elemental, indudablemente, pero eso tiene que darse en el marco de una visión de nación, de la visión de nación que tenemos todos, porque contar con todo ese conjunto, contar con una masa adicional de recursos en un país que no le puede dar respuesta a nada, tampoco necesariamente nos va a garantizar estar en una situación per se mejor. No, si uno tiene más recursos en el marco de un proyecto nacional y con un Estado nacional que está dispuesto a entregar gran parte de nuestros recursos y tiene una política como la que tiene este gobierno, bueno, la verdad tampoco eso va a ser una panacea. Me parece No. que hay que pensarlo en toda la complejidad Claro, que tiene. vos te podés quedar con toda la recaudación si querés, pero si yo te hago pelota al nivel de actividad, porque hice pelota al mercado interno, porque, bueno, Digo, quédatela, son 20 pesos. En un marco de liberalización extrema, yo puedo tener más recursos, pero si yo no tengo manera de defender la producción y el trabajo, en ese caso bonaerense y argentino, después no hay manera de sostenerlo. Sí. Por eso hay que Yo pensar. coincido en lo que dice Juan, y la además cuestión tiene general. tener la responsabilidad de gestión, obviamente, una cosa... Y además uno puede tirar querés ser ideas y presidente, querés ser presidente, te la Bueno, regalo. ese es un dato que puede jugar en contra en este momento para los Exacto. bonaerenses. Exacto. Eso es un dato que a nosotros, como de analista constitucional, digo, me conviene hoy por Sin hoy... ir más lejos, hoy salgo de la ¿Quiere coparticipación ser de presidente? financio el Estado Nacional. No lo de financias. Ahí quiero hacer un detalle. Yo no soy economista, soy constitucionalista, Sí. pero quiero mencionar que los fondos siguen estando. Sí, pero yo te doy ¿cuánto? Y en realidad, ¿por qué hablo de oportunidad? Porque vos lo que estás haciendo es un reclamo que nadie desde lo lógico te puede cuestionar, que es, porque no estamos diciendo, quiero el 38% porque soy el 38% del PBI, soy el 37% de la población, porque... No, vos estás diciendo, bueno... Déjame que yo diga cuán solidario quiero ser. No, claro. Sentémonos a conversar de nuevo porque no me abre nunca ningún canal de conversación y tengo que ir a pedir de rodillas cuando tengo un reclamo salarial de los docentes, porque el país para con los problemas Sí. sindicales. Claro, si tenemos 350.000 docentes, cualquier problema salarial nuestro es un problema nacional.
Y ese es el gran problema, el gran karma que tenemos también. No ocurre lo mismo con el resto de las provincias. Son problemas locales. De hecho, salvo el tema seguridad en Rosario, los demás son problemas locales que le corresponde a cada gobernador. Nosotros cuando tenemos un problema es un problema nacional. Pero también merecemos fondos atinentes o proporcionales a lo que damos. Yo Sí. creo que es el momento también de ser un poco bonaerense. La responsabilidad política y lo que decía Juan lo coincido totalmente. O sea, una cosa es proponer o ofrecer un menú de opciones, decir, están estas posibilidades, no es ser independiente, Claro, no vos es ser decías, Cataluña. en marzo decías. No es ser Cataluña. No, en marzo vos decías, ni siquiera ir a fondo con esto, pero plantearlo, che, dale, arreglame esto, Tengo esta porque carta. mirá que yo tengo esta carta. Tengo esta carta. Y que vengan el resto de las provincias y también reconozcan que estamos. Eso te no iba hay a preguntar a provincia vos, que tenga Juan. menor inversión social, no hay provincia por persona, porque en volumen, obviamente, somos 16, 17 millones Sí. de habitantes. Todo vamos a Pero armar. per cápita también Per hay una cápita somos diferencia. escandalosamente los más. Estoy hablando de inversiones nacionales. Obvio que la provincia invierte acá mismo, pero inversiones nacionales a nivel salud, educación, somos estrepitosamente los que menos invierten. Y eso hace que el bonaerense sea un subciudadano. Yo, vos, tus hijos, mis hijos. ¿Por qué? Nuestro voto vale menos. Votamos menos diputados, votamos menos senadores, ni hablar. Cada senador son 6 millones de habitantes. Sí, bueno, ahí está. Pero eso es dentro del sistema republicano, por eso entendemos eso. Pero en diputados déjenme ser por lo menos. Le quiero preguntar a el mismo Juan voto. justamente esto. Vos que laburás con las relaciones con otras provincias, parte del laburo es va por ahí. Me da la sensación de que Kicillof está tendiendo algunos puentes. Por ahora es en materia de gestión, obviamente. Me parece que políticamente lo que le está diciendo es permiso para caminártela, permiso para hacer política en tu territorio. Con Santa Fe, alguna cosa con Chubut, hace poquito con La Pampa, con Siloto. Y de ahí habrá un diálogo político institucional, digo, más allá de lo que es rosca interna. ¿Ves la misma inquietud en las otras provincias? Nosotros, por lo menos, con muchos de los gobernadores, coincidimos en el diagnóstico respecto a lo que implica este tipo de política para el erario de cada una de las provincias. Sí. Digo, lo van viviendo, obviamente, en diferente magnitud, digo, cada una tiene una realidad diferente, pero por supuesto Sí. están poniendo Bancame un cachito, Juan, para. Sí, como No sé si ahí capaz que está. A ver, usa el mío por ahora, yo te arreglo el tuyo. A ver si llega el cable. A ver. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasó acá? Sí, perdón. Ahí estamos. A ver. Digo, hay una preocupación común, no solo respecto a la cuestión fiscal, a lo que tiene que ver con la transferencia de recursos, sino a los impactos que está teniendo esta política económica Sí. en general sobre muchas de las provincias. Digo, porque más allá de la cuestión de los recursos, tener una economía con una recesión como la que está viviendo hoy la Argentina, el incremento del desempleo, la caída de los salarios, de las jubilaciones y pensiones. Digo, es un contexto, es una tormenta prácticamente perfecta sobre la cual tampoco está claro cuál es el panorama, porque hay muchas de las cuestiones claves que todavía que no han sido resueltas y no parecerían estar en vías de solución. Tampoco el frente externo, la cuestión de la deuda. Sí, hay una cuestión que sí se está panorama resolviendo. es muy complejo. Es muy complejo para todas las provincias. Sí. Digo, cualquier tesoro provincial está viendo esa situación, está viendo qué pasa con la recaudación, qué pasa con las transferencias y por supuesto surgen todo un conjunto de inquietudes que entre los gobernadores las van hablando y por otro lado, al haber un retiro del Estado Nacional, es lógico que los propios gobernadores se junten para ver qué conjunto de iniciativas de gestión pueden tener en común y por supuesto para... ¿Cómo tapamos los baches entre nosotros? Claro, y para conversar sobre cuál es el diagnóstico y, Eso es y las madurez acciones a federal seguir. también, Eso es madurez federal. Digo, me parece... Si estoy haciendo un acueducto, vamos a inventar un acueducto y me la pongo a hacer sin tener el papeleo en orden y rompo algo, soy responsable. Entonces tienen que celebrarse acuerdos, ¿no? Convenios. Muchos gobernadores se lo fueron a pedir a Franco, transferime las obras, incluso Cato Podis, y Franco se las viene dando a todas, menos a Buenos Aires. Ni siquiera... Careteala, ¿no? Porque de última ni siquiera es una cuestión de economía. Porque la plata te está diciendo, no sé dónde la va a sacar, pero está diciendo la provincia que la va a poner. Y hoy llegó la gacetilla de, por ejemplo, que se aprobó la transferencia de obras con Río Negro. Y Buenos Aires no. También es inaudito. Yo creo que todo este proceso tiene varios hitos en cuestiones de lo inaudito. El gasoducto, ¿no? La verdad que- El gasoducto, el abandono de las obras de ampliación del gasoducto, que es algo que nos da dólares al país en forma inmediata. El apriete con la planta de GNL, No, también. ¿qué me contás? Hay varias cuestiones que además realmente hacen a la perspectiva de desarrollo que
que puede tener la Argentina en sectores claves. Uno es el tema energético, que la verdad es que son muy difíciles de entender. Muy difíciles de entender como varias de las cuestiones que está llevando adelante el gobierno. Sí, Entre otras cosas, los vínculos, como lo vemos, esto más en mi métier, los vínculos que tienen con otros países, la manera de llevar las relaciones internacionales. La verdad que eso es algo inaudito, es muy dañino, es algo que no es beneficioso en absoluto, por eso es muy difícil de entender, pero bueno, es gente, la verdad que es muy particular, tiene una visión muy particular. Sí, monotemática, o sea, lineal, con una fuerza nada más, y volvemos para atrás, volvemos a los 90. Lo que a mí me Sí, te interesa diría particularmente... que y en algunos casos puede ser algo incluso peor. En el caso de la política exterior es absolutamente inaudita. Sí. Te quería Porque preguntar por ni eso. Ni siquiera el menemismo tuvo ese tipo de enfoque. Me parece que incluso fue mucho más sofisticado. ¿Qué No estás es- viendo no es el ahora de caso. política exterior? Porque el otro día se está peleando con el principal socio comercial que tiene, estamos hablando del presidente Javier Milei, peleándose con Lula da Silva en términos, de nuevo, lo mismo que pasó con España, ni siquiera es una disputa política, ni siquiera es tal arancel me jode o qué sé yo, tal acuerdo que vos querés hacer con China me perjudica, es vos sos un chorro, un comunista, o vos tu germo es corrupta. Está rompiendo con todos los manuales. Sí, yo creo que más allá de las barbaridades respecto a otros líderes extranjeros, en principio hay algo que es preocupante, que es la mirada anacrónica que tienen respecto a cuál es el contexto hoy. Además de tener un lenguaje digno de la Guerra Fría. Sí, macartismo puro, ¿no? Primero parece que no hubiesen tomado nota de la transición económica y las transformaciones globales que se produjeron y el rol que tiene Asia y China en particular desde la cuestión económica y desde los intereses que tiene la Argentina en particular en sus ventas externas. Y por otro lado tienen un neoliberalismo, te diría que cuasi vulgar, y una idea de una apertura irrestricta en un mundo que además tiende al proteccionismo. Sí. A veces esa característica, el anacronismo en sí mismo ya es problemático, pero además tiene una lógica cuasi colonial que lo ves en diferentes No entendí facetas. por qué lo de cuasi. Me parece que. Sí, o colonial, si querés. O colonial. Es re colonial. Para ser Sí, sutil. y lo ves no solo en el RIGI, sino en la idea de tener esa base conjunta con los Estados Unidos, en diferentes Sí. iniciativas. Después hay algo que también no deja de ser una anomalía en el mundo de hoy, que es negar toda la agenda de desarrollo sostenible que tiene la ONU, que es la Agenda 2030. Sí, es el nuevo Que enemigo, se llaman, ¿no? claro, que es una agenda la denominan una agenda de marxismo cultural, pero que es una agenda de la ONU, que tiene 193 países miembros, bueno, ahora hay 192 que la discuten y uno que no, Sí. ¿no? Lo cual es bastante bizarro. Y además, por otro lado, que me parece que eso también es preocupante, esta idea de un alineamiento muy fuerte con la agenda exterior de los Estados Unidos y de Israel, y en particular con la agenda de seguridad de Estados Unidos, también me parece que habla de una imprudencia importante. Sí. De meter a la Argentina en conflictos extrarregionales y romper en algunas cuestiones que son muy caras, creo, a lo delicadas. mejor de la tradición diplomática argentina, ¿no? De entender que las soluciones tienen que ser a nivel multilateral, que la idea es tener hojas de ruta que tiendan a la paz y no Sobre todo con el conflicto echarle Medio nafta Oriente a y nuestra experiencia conflicto. de los 90, ¿no? Sí, por Son supuesto. conflictos demasiado delicados para un país que tiene Conflictos una demasiado seguridad delicados. exterior. En el conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, hace poco no acompañaron una de las votaciones en la ONU que está vinculada al Estado palestino, que era una posición histórica de la diplomacia argentina, y hoy era parte de nuestro compromiso. Y además en algunos de esos movimientos que vemos que van haciendo en la política exterior, también complejizan otras cuestiones, como es nuestro reclamo por Malvinas y cuál fue nuestra posición histórica. Sí. Entonces, me parece, ahí la verdad que hay un gran Termina signo siendo de medio más papistas que el Papa, digo, más liberales que los liberales. Por eso es la clave de discursiva que hay que usar es colonialismo. Porque, por ejemplo, Elon Musk, el otro día lo hablamos con Jero Guerrero Iraola. Elon Musk está pidiendo ahora que se arancele productos específicos de China que tienen que ver con energía, con motores eléctricos, propulsión eléctrica, que le compiten a él y que posiblemente sean mejores productos que los que hace él. Entonces está pidiendo que le pongan barreras arancelarias. Entonces, el tipo que es el ídolo de Milei, ¿no? Que se saca la fotito de esa rara que se saca,
está pidiendo esto y vos estás diciendo no puede haber barreras comerciales, no puede haber impuestos, el Estado es una máquina de chorear, es una locura. O sea, está fuera de todo contexto lo que está planteando. Mirá, déjame darte un ejemplo, porque, por ejemplo, hace poco lo veíamos a Milei con Trump, ¿no? Y Sí. también otro, idolatrando a Trump. Sí. Pero Trump, en su gobierno, lo que hizo Estados Unidos fue bloquear el órgano de apelaciones de la OMC, que brega por el Sí. libre comercio en el mundo. O sea, la dejó en un limbo a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y por otro lado, vos lo ves a Milei abogando por el libre comercio, ¿no? Como un fanático en un mundo que tiene otro tipo de agenda. Trump En países laburó para que desarrollados- las empresas estadounidenses que tenían industrias en otros países las instalaran de nuevo en territorio norteamericano y generaran laburo en Estados Unidos, porque gobernar es dar trabajo, ¿o no? Julián, te quería hacer una consulta más técnica que tiene que ver con la ley base, la adhesión al RIGI. Y alguna cuestión que se juega respecto de los derechos sobre el subsuelo que tienen las provincias, ¿no? Vos corregime si me equivoco, pero la Constitución del 94 dice que los recursos naturales los manejan las provincias. Esto fue medio escandaloso en su momento, porque lo que se estaba viendo era una balcanización de eso, como para que se haga un extractivismo puro y en vez de tener que pasar por la barrera de un gobierno nacional, que por ahí era más complejo, y después ir a las provincias, directamente vos, como pasa con el litio, por ejemplo, negociás directamente las regalías con la provincia. Ahora el RIGI vuelve a querer centralizar eso. ¿Lo interpreto bien? Más o menos. En realidad, va, como casi todo lo que tiene la ley base, va para lío, va para largo. Ninguna provincia va a dejar que justo este recurso que desde el año 94 es en forma indiscutida soberanía patrimonial de cada una de las provincias, y la nación puede y lo hace inculcar, como pasa con Vaca Muerta también, Sí. inculcar las inversiones extranjeras, no puede afectar esos derechos porque no fueron cedidos, salvo que sean cedidos por ley especial de la provincia, de un convenio, Sí. ley convenio de la provincia o del grupo de provincias con la nación. En el caso puntual de RIGI, el gran problema que tenemos es que todo como ha sido diseñado tiene una finalidad que siempre es importante que entre dinero fresco en un país que está absolutamente faltante y tiene deuda externa. Dólares necesita concretamente. Deuda externa que también sabemos que tiene un origen bastante irregular, que se sigue investigando porque se asumió en forma innecesaria, lo estamos viendo, sobre todo las últimas grandes préstitos que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, que batimos récords para algo que no terminó repercutiendo en cosas concretas, sino todo lo contrario. La vimos pasar. La vimos pasar y quedamos muy endeudados. Y hoy por hoy nos faltan dólares, entre otras cosas por eso, y nadie nos presta, ¿no? Y el problema que tenemos es, necesitamos traer inversiones, pero tenemos que ser serios. Sí. Y para ser serios hay que respetar lo que es de cada uno. Y las provincias tienen que ser parte de eso. No puede decidirse exclusivamente en nombre de lo que es propio a través de una ley nacional marco. Va a haber, y tiene que haber, leyes convenios que interpreten para cada tipo de inversión con ellas como parte, pero como parte directa, no a Sí. través de los diputados, sino con el gobernador y las autoridades provinciales. Legislaturas. Por supuesto, tiene que haber leyes convenio que Yo ponía el fomenten ejemplo de Chubut, para que se entienda bien lo que te preguntaba, porque es una provincia muy cara a Gonza Ochoa. Ya se acuerdan, ya hablé de Gonza, que nos hace arrancar tarde, y ahora me apura. Gonza. Chubut tiene una ley contra minería a cielo abierto. Corríjame, productor, si me equivoco. Sancionada por su legislatura, la provincia decidiendo sobre sus recursos naturales y la manera de explotarlo como una facultad que le da la Constitución, ¿no? Ahora, mediante la fachada de la adhesión al RIGI, eso puede quedar derogado, ¿o no? Es lo que yo digo que formalmente puede serlo y hay riesgo, o sea, la intención del gobierno nacional es avasallar eso, Claro. pero las provincias van a tener también. Esto va directamente a corte y por eso es tan importante. ¿Esto va a corte? Y ahí entramos con la política, por eso me gusta el constitucionalismo, porque tiene derecho, que es la parte técnica, y tiene la parte política. La parte política es qué está pasando en la Corte. Hay dos jueces designados, donde ya se presentó designados. Designados Propuestos. por decreto Ah. para ser sometidos al acuerdo del Senado. Y los dos son porteños. Sí. Uno nació en Bariloche, que es García Masilla, pero es porteño, tiene toda Pero- la formación. y todo. además Y van a tener dijo- una mirada centrípeta en una cuestión que afecta muy fuertemente nacional. Por eso la Corte
hoy tiene una mirada donde el presidente es Rosati, que fue ministro de Justicia, fue intendente de Santa Fe y es un gran defensor de las autonomías provinciales y municipales. De hecho, tiene un tratado que se da en todas las universidades sobre derecho municipal. Y sus votos son en esa línea siempre. Sí. Uno puede tener muchísimos disensos en otras cuestiones, pero el que es federalista es federalista. Bien. ¿Vale? Si le pones mayoría de unitaristas. Lo licuás. Lo digo unitarista porque estamos fuera, pero digo, de centralistas, digamos. Sí. Y se va licuando la necesidad de una provincia, una nación. Hablo de la provincia porque la provincia también tiene que ser federal internamente, sobre todo la nuestra que es enorme. Y esa es otra discusión para otro momento, porque nuestra constitución provincial todavía es defectuosa en ese sentido. Sí. Tiene que ser más federalista en forma interna también. Sí, la eterna discusión sobre la autonomía de los municipios. Es enorme. Y a nivel nacional no podemos tener un país unitario, no lo podemos por Pero pará, y no lo tenemos. ¿no? Hay un dato tremendo que no quiero que se vaya. Uno de los dos jueces que se está proponiendo, acá todo el periodismo de Argentina habló de juez Lijo, yo no, así que voy a debutar en este momento. Un juez súper recontra mega cuestionado, un tipo de Comodoro Pi. Claro, el gobierno está pagando un costo político grande, o lo debería pagar, por solamente el hecho de proponerlo. O sea, básicamente lo tienen. Mirá lo que estoy pagando yo para llevarte hasta acá, vos vas a votar después todo lo que yo te diga, ¿no? Hay como, ya que sos constitucionalista y estás con un pie en la política y un pie en la ley, esto que te estoy diciendo es una lectura bastante... Dime cómo te eligen y te diré cómo... Claro. Esa es una clásica, pero también tiene que ver... Dime cómo te elige. Y te diré cómo votarás. Se vota en los juicios, ¿no? En los Sí. tribunales colegiados. Pero eso he dicho... tiene que ver mucho con, sin duda, que algo que cuanto más impulso político tiene, más resistencia genera, hay un desgaste político que condiciona por lo menos en lo moral, la devolución no digo de gentileza, pero sí del esfuerzo generado. A mí en lo particular me parece que los procesos de designación de jueces en la provincia tenemos todavía mucha vacante, le está costando mucho al oficialismo hace mucho instalar eso, tiene que ver también con la falta de diálogo político que existe en legislatura. ¿Tendrá que ver con la máxima que tiraste también recién? Puede ser, porque están condicionados. Y además, y eso digo porque están, como la provincia de Buenos Aires, que quizás es el caso más gravoso, porque tenemos hoy 3 de 7. O sea, hoy no tenemos mayoría garantizada. Ni siquiera votando tienen que convocar a la presidenta del Tribunal de Casación, y si llegan a votar en disenso alguno, más jueces, más conjueces se llaman. Pero no podemos vivir así porque hay temas importantes que hay que decidir. Si nosotros tenemos ese problema en provincia, siendo una provincia nada más, a nivel nacional también actúan fuerzas y hay tensiones federales. Condicionar y decir que todo viene de Buenos Aires indica que va a haber una mirada mayoritaria muy central. Y a nosotros como provincia, aunque estemos a 60 kilómetros o más en Chapadmalal, tan linda localidad, cada kilómetro nos cuesta muchísimo para ese análisis. Cuanto más nos alejamos del obelisco, menos capacidad de poder tenemos, por lo menos en la cosmovisión de quien va a decidir. Si yo no salgo de 10 cuadras por 10 cuadras cerca del obelisco, voy a tener una mirada argentina muy distinta que si provengo de Santa Fe, de la gestión local, Sí. como en el caso de Rosati, o de otros tantos lugares donde está lleno de argentinos aptos para ir a ese cargo. Sos rosista de Rosati. No, Rosati, no, yo tengo miradas muy distintas, pero justamente con el federalismo, En que es esa- lo que en nos esa lo convocaste bancás. hoy a hablar. Sí, el tipo tiene una coherencia y tiene una identidad académica y también en sus fallos. Ha tenido fallos como el de la Municipalidad de Quilmes con eso, muy fuerte en materia fiscal, que indico, a mí no me gusta la economía, yo estudié Derecho para no ver economía, pero no se puede hablar de política sin saber que la política es dinero. Y dinero es presupuesto para tener. Che, Juan, ya vamos terminando. Yo te quiero hacer una pregunta medio para ir rapidito. ¿Qué pasó con Bolivia? Porque parte de los quilombitos que hubo provincia y nación tiene que ver con la postura que se tomó respecto a esta movilización de tanques que hubo en la Plaza Murillo, esta idea de que hubo un golpe. Kicillof salió rápidamente a repudiarlo. Milei se guardó y dijo, ¿vieron que era un autogolpe? Por eso yo no dije nada. ¿Me la podés contar? ¿O es un quilombo y necesitamos un stream más? No. Puedo sintéticamente Vamos. contarla, pero no, indudablemente hay un conflicto grande en Bolivia. No se nos escapa en absoluto. Hay una situación de tensión, política. Y nos parece, por supuesto, y por eso el gobernador salió rápidamente a sentar posición, al igual que otras figuras políticas, que hay ciertos límites que no pueden pasar, ¿no?
especialmente en el caso de Bolivia, que además hace 12, poco tiempo, ah, digo, tiene Estamos una en situación 2024, hace 5 años estuvieron muy tumultuosa y por supuesto celebramos además que varias figuras se pronunciaron en el mismo sentido. Creo que hay límites que no se pueden traspasar. Claro, vos decís un golpe, límite. autogolpe, lo que sea, los tanques en la calle no. Eso no puede pasar. Y después las caracterizaciones respecto a qué sucedió, creo que la Argentina, y por supuesto mucho menos el presidente, está para opinar con esa liviandad sobre una situación de esa naturaleza. Me parece una irresponsabilidad meterse en asuntos internos. Además, el presidente dice eso cuando unos días antes la canciller había tenido otra posición, con un tuit también desafortunado. Ah, esa me la perdí. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Sí, no, pero la canciller también lo rechazó diciendo que le pueden gustar o no más o menos un gobierno, pero que también hay un límite. Ah, mira. Después Milei sale a decir eso en base a supuestas informaciones que tiene. Me De parece inteligencia. que en estas cuestiones hay que ser cuidadoso, no solo por la cuestión de los asuntos internos, sino porque mantener la estabilidad en la región es un valor importante para todos. No le quedó prácticamente países en los que no se metían en sus asuntos internos, porque en España se metieron, fue la campaña de Trump en Estados Unidos. Esto de Bolivia también es de alguna forma una intromisión, es tremendo. Sí, pero es parte de una lógica de entender a las instituciones y ese rol. Me parece que degradar todo un conjunto de instituciones no tiene ningún valor en sí mismo, es penoso. Nos estamos peleando con socios, países amigos tradicionales de la Argentina, de la peor manera posible, además que es insultando a líderes que fueron elegidos, al igual que en este caso, por el voto de cada uno de esos pueblos. Me parece que no es la idea, no hay ningún beneficio, pero además no tiene ningún valor en sí mismo hacerlo. Bien. Digo, todas las declaraciones desafortunadas. Sí, no pegó una. No, decir de ignorante a AMLO, a Lula comunista y corrupto. A Petro. A Petro también. Me parece que no. Suena también no es a la mucho manera. ruido para correr la atención de cosas que están pasando acá y que son muy importantes, muy relevantes en el impacto de la vida o del déficit de la vida. Total, después tiene que ir al Mercosur donde se los encuentra todos y se come los mocos, ¿no? Pero no fue. Por eso digo, se comen los mocos, no va al Mercosur, va... porque- No creen en el Mercosur, pero eso es una política de Estado. Ahí también tenemos un problema existencial, que es, hay políticas de Estado que no importa qué pienses coyunturalmente vos. Hay una decisión política, Malvinas es el caso emblemático, Sí, ¿no? pero además hay cuestiones que tienen que ver con los intereses que tiene la Argentina como país, que por supuesto están vinculados con todo un conjunto de relaciones. Nosotros somos parte de un sistema internacional. Y está la discusión de Malvinas, pero está también alguna discusión que hay en Brasil sobre el coeficiente flex en la industria automotriz, que a nosotros nos afecta directamente. Es importante ocupar esos lugares. Está la cuestión del Fondo Monetario e incluso del swap con China. Y entonces es lógico tener un vínculo razonable con esos países. Digo, hay un montón de intereses que nos unen y que nos pueden servir a nosotros para resolver algunas cuestiones, ir avanzando en ciertas agendas, o no, o generarnos un problema. Que solos no podemos y sí o sí necesitamos tener un marco de alianza. Y además, y es un mundo en el que nadie puede solo. Es un mundo que está interrelacionado, interconectado, que tiene un montón que uno también lo puede ver en algunos casos como desafíos, pero también como oportunidades. Perderse esa oportunidad en un mundo como hoy, la verdad que no tiene ningún sentido. Sí, de Bolivia, sin ir más lejos, te puede cortar el gas y ahí vas a tener otro problemita más. Hay otra discusión. Julián Portela, mi abogado constitucionalista, Juan Manuel Faín, subsecretario de Relaciones Internacionales Interjurisdiccionales, lo volví a leer, de la provincia de Buenos Aires. Gracias a los dos por haber estado acá, estuvo buena la charla. Lo repetiremos. Si usted, fíjense, los jueves a esta hora no tienen mucho que hacer. Nada, la próxima vez unas facturitas, algo le tenemos que convidar. Gracias. No, podemos traer. Yo aprovecho y te agradezco. ¿Cerveza? porque Ok, dale. Son pocos los espacios donde los bonaerenses también tenemos tiempo para reflexionar, para debatir, para analizar y para tratar de construir identidad. Así que te felicito, lo celebro y obviamente... Acá siempre estaremos en el Grupo Cielo. Mientras esa sea la meta, nosotros vamos a estar ahí poniendo nuestro granito de arena. Bueno, gracias a los dos por haber estado, gracias a los que se engancharon del otro lado. Nos estaremos viendo el próximo jueves a las 19, horario que se viene repitiendo muy bien, estoy muy contento con eso. Capaz que alguno, voy a decidir ahora, voy a tirar la moneda, ¿cuál de los dos los vuelvo a invitar? Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.
quiet, yeah, we were built to thrive.